Se nos viene el juicio a Uribe. El lunes 28 ya la juez decidirá si Álvaro Uribe es culpable de uno de los delitos más pequeños de la larga lista que tiene, pero bueno, no importa, por algo se empieza. Pero les quiero mostrar un recuento del tema de este juicio, de una serie que hice hace algunas semanas para que ustedes sepan muy bien de qué se trata. Como siempre, con fuentes y datos que ustedes mismos pueden verificar. Que por cierto han censurado bastante, así que baja el video y guárdalo, porque estoy segura que lo vas a querer tener y compartir. Porque les estoy preparando el remate de ese tema, y es precisamente la explicación de cómo han hecho criminales como Álvaro Uribe para evadir la justicia por tantos años. Pero por eso es importante que refresquen la memoria, porque si algo me interesa es que cada uno de ustedes que vea este video entienda muy bien por qué este primer juicio es tan importante. Y si no lo habías visto, bebé, qué mejor momento para deleitarte con esta información. Abrite una cervecita, siéntate cómodo y disfruta cómo ese cerebro hermoso se te llena de información y conocimiento histórico. Aquí te va. Al pobre Uribe le han montado todo un cartel de testigos en contra. Pagos con dineros de guerrillas y de la izquierda terrorista. Usted sabe, Paulita, que esos comunistas son muy mentirosos. No es humor, tal cual asegura él que hace muchos años le montaron un cartel de testigos falsos. La cuestión es que la mayoría de esos testigos, cuando yo me puse a mirar, están muertos. Los desvivieron. Oh, señora, de muerte natural, eso es ley divina. Y los otros, que aún están vivos, también están a punto de morir de muerte natural, por supuesto, ya saben, un cianuroinfarto. O están muertos de miedo. Les muestro. Primero vamos con sus mismos socios, sus aliados políticos y sus empleados, que por pura coincidencia acusan a Uribe de las mismas cosas: conformar grupos paramilitares, dar órdenes para masacres, dar órdenes para ejecutar políticos y líderes de oposición, mandar a chuzar periodistas y opositores, amenazar a jueces y magistrados, montar falsos positivos judiciales, y la lista sigue. La otra coincidencia es que ya están desvividos. Pedro Juan Moreno. Él fue secretario de gobierno de Álvaro Uribe cuando fue gobernador en el año 1995. Este señor creó Corsecom, una de las cooperativas de paramilitarismo que está vinculada en este caso a la masacre del Aro. Fue asesor de grupos paramilitares, confirmado por la confesión de Salvatore Mancuso. También fue presidente de Fedegan. Pedro Juan comenzó a tener diferencias con Uribe y lo dejó de apoyar, especialmente cuando supo que Álvaro Uribe se quería reelegir. Entonces ahí fundó un periódico que se llamaba La Otra Verdad y comenzó a contar cositas. Y dado que este señor conocía detalles tan íntimos de la creación de grupos paramilitares que llenaron a Colombia de ríos de sangre, Pedro Juan muere en un accidente de helicóptero en su camino a Urabá. El helicóptero en el que iba se cayó de manera accidental, y adivinen ustedes quién salió a confirmar que esto era un accidente. El entonces director de la Aeronáutica Civil, Fernando San Clemente, que por si no se acuerdan fue el embajador de Duque al que le encontraron 3 laboratorios de cocaína en su finca. También accidentales, por supuesto. ¿Sí ven cómo todo está conectado? Aunque San Clemente dijo que había sido un accidente, la cuestión es que después aparecieron otras declaraciones. Entre esas, las del mismo Rito Alejo del Río, quien dijo que ese accidente había sido planeado. Y la prueba reina, una testigo clave, que se llamaba Nancy Esther Zapata Orozco, una funcionaria de la Aerocivil que trabajaba en el aeropuerto Olaya Herrera. Ella presencia cómo se trama la manipulación de ese helicóptero y envía un correo muy asustada a una de sus amigas. En ese correo detalla cómo Don Berna y Álvaro Uribe Vélez tenían que ver en eso. Nancy muere de un tiro con silenciador en su trabajo, y su cuerpo aparece con un cartel que decía: aquí no se admiten zapas. Una amiga de ella, Diana Urrego, que también trabajaba en el Olaya Herrera, desaparece después de hacer público que le estaba preparando una misa en memoria de su amiga Nancy. Ella aparece muerta en su apartamento con signos de tortura. Se metieron con el gran patrón. Pero sigamos, que hay mucho más. Francisco Villalba, considerado el profesor de los descuartizadores en las filas paramilitares, fue uno de los primeros en narrar el horror paramilitar de cómo mataban con sevicia y con disfrute, y cómo a punta de ríos de sangre era que sembraban el terror solamente a dedo y orden del patrón. Él fue uno de los pocos condenados por la masacre del Aro. En ese juicio precisamente él declaró cómo Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, le dio la orden a Salvatore Mancuso y a Carlos Castaño de borrar con el pueblo. Después de ser condenado y de dar sus declaraciones, aparece una carta firmada por él en todos los medios de comunicación. Y aquí les va cómo se creó el verdadero cartel de testigos. Según la carta que aparece publicada en todos los medios de comunicación, que era de Villalba, él aparece pidiéndole perdón a Álvaro Uribe por haber mancillado su nombre y su reputación. Después se descubre y él mismo confiesa que él no escribió la carta, sino que él sencillamente firmó una carta en blanco. Él lo hace muerto de miedo porque le prometen beneficios y traslado de cárcel. Finalmente lo envían a casa por cárcel y a los 5 días muere asesinado por sicarios. Pura coincidencia, pura coincidencia. Carlos Areiza. Este señor dio testimonio en contra de Luis Alfredo Ramos, que fue gobernador de Antioquia y senador. Ramos, según el testimonio de Carlos, fue apoyado por paramilitares para esas 2 elecciones. Areiza también habló de cómo los hermanos Uribe habían conformado grupos paramilitares en Antioquia. Una vez Areiza da su testimonio, Luis Alfredo Ramos envía a la cárcel de Itagüí a un personaje conocido como el Patriota. Ustedes seguramente lo han visto. Este personaje va a la cárcel y de parte de Ramos le ofrece ayuda a Areiza a cambio de que escriba o firme una carta en blanco. Todo eso después de que Areiza recibiera múltiples amenazas de muerte.
por sapo. Areiza, muerto del susto, firma la carta en blanco y después esa carta aparece en todos los medios de comunicación. En esa carta decía que era ahora Iván Cepeda el que le había pagado por falso testimonio en contra de Luis Alfredo Ramos y de los hermanos Uribe. Adivinen ustedes quién hace esa divulgación y defensa de Álvaro Uribe y su combo. Nada más y nada menos que Gustavo Moreno, el mismo zar anticorrupción que terminó condenado por liderar el cartel de la toga. Era Moreno la mente brillante que estaba orquestando el cartel de testigos. Al señor le gustan las mañitas. ¿Sí ven ahora cómo todo se sigue conectando? Moreno salió en múltiples medios a decir cómo una investigación muy seria estaba mostrando cómo se estaban configurando carteles de falsos testigos para dañar el buen nombre de personajes como Nancy Patricia Gutiérrez, exministra de Uribe, condenada por parapolítica. Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, también condenado por parapolítica. Álvaro Hernán Prada, actual director del Consejo Nacional Electoral, también vinculado a investigación por paramilitarismo. Por supuesto, los hermanos Uribe, a Santiago por crear el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y Álvaro Uribe Vélez Por crear casi todo el paramilitarismo en Colombia. ¿Se dan cuenta cómo siendo victimarios se han hecho las víctimas? Carlos Areiza en varias entrevistas dice que él sabe que lo van a matar. Después de que su carta saliera en medios, él la desmiente en la misma Corte Suprema de Justicia diciendo que él no la había escrito y manteniendo su testimonio en contra de los hermanos Uribe Vélez. Después de eso le dan el beneficio de casa por cárcel y en ese momento lo matan a tiros. Y adivinen ustedes a quién se le fueron los deditos en Twitter. A Uribe Vélez, que sale a decir que Carlos Areiza era un buen muerto, un bandido que murió en su ley. Dice Paulita de muerte natural, porque si el patrón lo dice, eso es orden divina. Qué macabro, ¿no? Al pobre Uribe lo tienen muy mal acusado. Lo acusan paramilitares, lo acusan magistrados y hasta lo acusan padres y madres de familia. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Pobrecito, y ahorita está en juicio porque según él tiene un cartel de testigos en contra. La cuestión es que la evidencia muestra que el que tenía cartel de testigos falsos era él. Sí, señores, como les prometí, hoy vamos a seguir hablando de los testigos alrededor de Uribe. En especial uno que tiene a Uribe sudando frío, y en este video les cuento por qué. Ven, pero antes recuerda guardar y compartir este video porque este tema lo andan censurando mucho. Hoy vamos a hablar del señor Juan Guillermo Monsalve, pero antes déjenme darles un poquito de contexto. Pónganse cómodos, tráiganse un cafecito y pongan mucha atención porque este video tiene mucha información. Desde hace muchos años, los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo han llamado la atención de magistrados, investigadores y defensores de derechos humanos. Por supuesto no en la prensa. También fueron de interés en su momento de senadores como Gustavo Petro e Iván Cepeda. De esos que sí sabían hacer control político. ¿Qué fue lo que hicieron los congresistas al pactar con el paramilitarismo? Y lo que hicieron ni más ni menos fue supeditar el poder público que le corresponde a los ciudadanos, su ejercicio como servidores públicos, a los peores criminales de lesa humanidad que han existido en este continente en las últimas décadas. No como la oposición de ahora. No vamos a hacer quórum, jijijiji. Resulta que en múltiples momentos en el Senado estos dos senadores expusieron múltiples pruebas que vinculaban a Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Iván Cepeda particularmente recibió testimonios desde ese entonces de varios ex paramilitares que hablaron precisamente de cómo este señor no solamente había creado y participado en estos grupos ilegales, sino que había dado órdenes directas para masacres. Pero las cientos de denuncias que se le pusieron al en ese entonces presidente nunca prosperaron. Se preguntarán por qué. Cuando Uribe ya se vio muy hasta el cuello, empezó a usar la vieja confiable. Acusar a quien te acusa pues para desviar la atención. Entonces Uribe presuntamente empezó a crear un plan maquiavélico con ayuda de mentes brillantes. ¿Se acuerdan del anterior video? Gustavo Moreno, el verdadero zar de la corrupción en Colombia, líder y creador del cartel de la toga. Cartel creado para sobornar magistrados a favor de políticos corruptos. Es Moreno el que se cranea esta tarea de crear un cartel de testigos que favoreciera a Álvaro Uribe y que al mismo tiempo acusara a quienes lo estaban investigando. Brillante. La idea era recorrer las cárceles para recolectar testimonios de paramilitares a favor de Uribe y que al mismo tiempo inculparan a Iván Cepeda de intentar sobornarlos. El Patriota fue uno de los primeros en hacer esta tarea, pero en este caso en favor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Que por supuesto es muy cercano a Uribe. Ramos estaba siendo acusado de haber sido financiado y apoyado para ser elegido por grupos paramilitares. El Patriota entonces fue el encargado de intentar torcer la versión del paramilitar Carlos Areiza. ¿Se acuerdan? Uno de los testigos desvividos. Areiza fue
fue testigo presencial de cómo Vicente Castaño le entregó a Luis Alfredo Ramos 800 millones de pesos para su campaña al Senado. De esta bolsita de billetes estuvieron muy calladitos los medios. Araiza también declaró cómo los hermanos Uribe habían participado en la creación del Bloque Metro y los 12 Apóstoles. También contó cómo le habían dado la orden de seguir a Iván Velázquez, nuestro exministro de Defensa, que en ese entonces era magistrado y estaba investigando vínculos de políticos con paramilitares. El miedo era que si caía Luis Alfredo Ramos, caían muchos, y así fue. Luis Alfredo Ramos es posteriormente condenado por parapolítica y al menos 60